Muy amable, muchas gracias. Muy buenos días, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a este curso donde vamos a hablar sobre derechos reales e inmobiliarios, ¿no? El día de hoy nos toca, como corresponde a nuestro programa, ya habíamos hablado en las clases anteriores sobre la introducción a los derechos reales y los bienes, y ahora vamos a hablar de dos temas sumamente importantes, que es la posesión y la propiedad. Es muy importante conocer la característica de cada uno, porque yo sé, y la gran mayoría, yo estoy convencido de que la gran mayoría creo que estaba esperando este tema, porque muchos se confunden en establecer cuándo yo soy propietario y cuándo soy un simple posesionario, ¿no? Lamentablemente eso es algo que quizás el gobierno no ha tenido la capacidad de continuar o incentivar o seguir tratando de acreditarlo o por lo menos comunicarlo o difundirlo, ¿no? ¿Por qué? Eh, en algún momento yo también les conversaba, y nuevamente haciéndole el ejemplo bastante absurdo, ¿no? Pero que aplica, ¿no? Cuando hablábamos de ese niñito que agarraba su juguete y decía, mío, mío, ¿no? Y yo les decía, eso es un ejemplo de el ejercicio del derecho de propiedad. Y usted dirá, pero es que eso es lo más natural. Sí, es lo natural. Eh, pero es porque nace de un concepto muy básico, un concepto donde el menor no tiene la menor idea del tema de derecho, ¿no? Y lo único que él piensa en su cabecita es que si yo lo tengo, eso es mío, ¿no? Y eso en parte es correcto, pero jurídicamente hablando, el tema de la posesión y el tema de la propiedad implica muchísimo más, ¿no? Entonces, espero en estas pequeñas 2 horas que tengo, poder dejar en claro los conceptos tanto de posesión como propiedad conforme lo que dice la ley. Yo no voy a lanzar mayor interpretación que solamente la que dice la ley, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de la posesión, de la propiedad, las teorías, las clases, ¿no? Y los modos de adquirir la propiedad y finalmente hablar sobre la diferencia entre posesión y propiedad, que eso es, digamos, la idea de que implicaría terminar con esta disertación. Buenos días, muy amable, buenos días, qué bien que me estén escuchando. Ahora, entonces, primero, la posesión, ¿no? ¿Qué es la posesión principalmente? Bueno, Guillermo Borda lo desarrolla diciendo que la posesión es una conducta humana. De ahí viene lo que yo les comentaba, ¿no? O sea, ese comportamiento que tiene este niñito cuando agarra algo, ¿no? Y considera que es suyo, ¿no? Sin embargo, Borda dice que esta conducta humana supera lo fáctico y se convierte en una relación de derecho. Y esa relación de derecho está definida entre la conducta inmediatamente con la cosa y además el derecho de ser respetado por los demás. Es por eso de que cuando les hablaba del ejemplo de este niñito con su juguete agarrándolo, diciendo que es mío, ya en sí está declarando una relación de la cosa con él y al mismo tiempo creando un derecho entre los demás. Al decir que es mío, lo que hace es excluir a los otros. Por lo tanto, digamos, ¿no? Si es mío, no es suyo o no es de los otros. Y ya de por sí, ahí viene otra situación, ¿no? Si el niñito dejara el juguete, o sea, dejara de aprenderlo, entiéndase, dejara de tocarlo o dejarlo fuera de su dominio, a pesar que lo hiciera,
seguiría siendo de él. Y todos deberíamos respetar que a pesar de que él ha soltado el juguete, a pesar de eso, sigue siendo de él. ¿Ya? Esa es la idea de posesión. Esa es lo que se entiende como posesión y ese es un nivel muy básico de propiedad. Es un nivel muy básico. ¿Por qué hablo de propiedad? Porque la posesión genera propiedad. Sin embargo, ahí no es donde usted debe pensar, porque soy poseedor, entonces ya soy propietario. No, 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 no. La posesión genera propiedad. Genera, es un inicio. ¿Y qué se necesita para lograr propiedad? Para lograr propiedad se necesita cumplir con otros requisitos. ¿Ok? Un poco de teoría, ¿no? ¿Qué implica la posesión? Bueno, la posesión implica dos teorías que son muy básicas, ¿ya? Muy básicas, que eso está en cualquier libro de derecho que ustedes pueden encontrar, ¿no? La famosa teoría clásica, ¿no? Que hace referencia al famoso animus dominis, o sea, el ánimo de dominar el bien, ¿no? Y el bien propiamente, ¿no? O sea, el corpus, ¿no? Y la otra causa objetiva que hace referencia, ¿no? Que la teoría en donde el autor dice que el poseedor no tiene que probar el ánimo, ¿no? Ni la causa, ni la razón, ¿no? Solamente debe exteriorizar su comportamiento, nada más, ¿no? O sea, no le importa, no, no, solamente exteriorizarlo, ¿no? O sea, la primera, si vamos a hacerlo simple, ¿no? La teoría clásica hace referencia a que para que exista posesión debe haber una persona y una cosa, porque de lo contrario no hay posesión. En cambio, la teoría objetiva dice, no, no importa, no, no, no importa que exista la persona, no, no, no importa, no. Solamente hay que probar que ese bien es de alguien, ¿no? Y si el bien es de alguien, entonces se implica que hay posesión, ¿no? Algo así como cuando, no sé si a ustedes les dicen, yo lo hago porque me lo pidieron en el nido de mi hijita, ¿no? Le dicen, oye, le he comprado, no sé si saben que están de moda para los chiquitos, como unas mochilitas que tienen forma de animalito, ¿no? Entonces, a mi esposa le gustó, yo le compré la mochila de animalito, ¿no? Pero resultó que cuando va al nido, hay otros chiquitos que tienen la misma mochilita de animalito. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Pues solamente ponerle su nombre. Ya, listo. No interesa que mi hija esté. Solamente vas, y no importa que hayan 5 o 7 mochilas de animalito igualitas. Lo que importa es que si usted revisa una mochila de animalito, ahí va a estar el nombre. Ya. Esa es la teoría objetiva. O sea, se entiende de que solo tiene que usted que probar que existe alguien para que se entienda que hay posesión. Nada más. No es que existe la persona, no, no, no. Que existe alguien y ya hay posesión. Por eso en el derecho, ¿no? En el derecho romano, según Díez Picasso, decía que hay tres acepciones de la posesión, ¿no? La simple tenencia, ¿no? Claro, pues en el ejemplo, ¿no? Si tengo algo, digamos, agarro esto, ya se supone que esto es mío, ¿no? Solamente por la tenencia. La simulación de poder sobre una cosa protegida por los interdictos, y eso que implicaba, o sea, se presume, y eso vamos a ver cuando veamos presunciones, se presume que si alguien pelea por alguna afectación sobre un bien, se presume que él es el dueño. Y tercera, una situación de dominio, ¿no? Que además de estar protegida, lleva a convertirse en propiedad en virtud de la usucapión. Claro, ¿se acuerdan cuando conversábamos? Bueno, no, ustedes, no sé si alguno ha llevado prescripción adquisitiva conmigo, pero cuando veamos prescripción adquisitiva, yo le decía, oye, no solamente basta que yo tenga la condición de propietario, sino también tendría que probar otros requisitos, como la posesión pública, continua, pacífica, por más de 10 años, ¿no? A ver, dice,
En la municipalidad me pueden negar el certificado de posesión de un terreno que me están vendiendo con minuta, no está titulado. Ahora yo entiendo que es mío ya que me lo vendieron, pero solamente lo tengo cercado y no lo habito. La municipalidad no me entrega el certificado de posesión porque no lo habito, alega. Bueno, ahí hay un tema, mi estimada Kelly. Como yo les comenté, bueno, en el, siempre me acuerdo que lo he llevado con ustedes, con el colegio, con el club de abogados, el tema de prescripción adquisitiva. Y yo les dije que no, las municipalidades no entregan certificado de posesión. Algunas no lo hacen, algunas sí. Y me preguntaban, ¿y qué pasa si no me lo hace? Entonces me perjudica, ¿no? Entonces yo decía, váyanse por el lado amable, ¿no? No pidan certificado de posesión. Si ustedes ya están reconocidos como contribuyentes ante la municipalidad, lo que le deberían pedir, ya, no me des certificado de posesión, dame una constancia de contribuyente que acredite desde cuándo soy contribuyente, desde qué año, y que yo estoy al día en el pago del impuesto predial. Eso es como si fuera un certificado de posesión, como si fuera. ¿Por qué? Porque es evidente que si yo soy contribuyente de la municipalidad es porque pago mis tributos y porque soy una persona que, se entiende, poseo un determinado bien. Eso sí, contra el contribuyente, eso sí se lo van a dar a la municipalidad, sí o sí. O ya, constancia como contribuyente no hacemos, ya. Quiero una constancia de no adeudo de mi impuesto predial desde el año, desde que, desde que soy contribuyente. Quiero una constancia de no adeudo y se la van a dar, pero obviamente tiene que estar al día. ¿Cuáles son los elementos de la posesión? Bueno, primero el corpus positiones, o sea, el bien, que es materia de posesión, y el animus possidendi, ¿no? Con los chicos, cuando hablamos de esto, de reales, hablamos justo ánimos possidendi, que es el ánimo, el comportamiento, ¿no? Que tiene la persona, ¿no? De querer poseer algo. Algunas veces hablo, y es una broma, pero también aplica, ¿no? Cuando con los chicos conversamos, no sé si ustedes, sobre todo a las damas, les encanta esa canción, ¿no? Esa canción es que es un vals que se llama Mi propiedad privada, ¿no? Para que sepan todas que tú, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice, oye, ¿qué estás haciendo? Esa es una canción tóxica, claro, que es una, ahora está de moda, ¿no? Tóxica, para que sepan todas, pertenece, te marca de la frente, ya, ya. Ese comportamiento se podría entender como un ánimos posidente, para que sepan, oye, ¿cómo? Oye, ¿qué? Oye, ¿por qué? Eres mío, ¿no? Ya, pues perfecto, ¿no? Entonces te marco. Eso implica un comportamiento, ¿no? Porque si, digamos, no es tuyo, te importa no te debe importar lo que le pase. El corpus o posiciones o lo que se refiere al elemento material, ¿no? Es el poder de hecho sobre la cosa, ¿no? Y aquí viene varias situaciones, porque hay que considerar actos de aprehensión y actos de utilización y explotación económica. O sea, el bien de por sí debe ser pasible de ser aprehendido, o sea, de ser contenido o dominado, ¿no? Por eso, no sé si se acuerdan cuando yo les decía, oye, de esa persona que dice que es dueña del sol. Ya, bueno, dice que es dueña del sol, pero jurídicamente podría, pero digamos, aprisionar al sol jamás, no podría. Entonces, aquí hay un tema, ¿no? De que se entiende para que uno posea algo, la posesión, ¿no? Se entiende que usted pueda estar disponible y que pueda aprenderlo o cogerlo. No quiero, por ejemplo, este estuche, ya lo tengo en mi mano, ya lo he aprendido. Eso implica que es disponible. Y también el tema
de la valorización económica o la explotación económica, ¿ya? Entonces, obviamente, si yo quiero, ¿no? Generar un comportamiento, es porque ese bien me genera, ¿no? Frutos, ¿no? ¿Por qué lo debo poseer? ¿Por qué lo debo tener? ¿No? Porque me genera, ¿no? Frutos o porque me genera beneficios, ¿no? El otro es, como le decía, pues, ¿no? El animus possidendi, ¿no? La voluntad del poseedor de tener la cosa, comportarse como si fuera propietario, ¿no? Comportamiento. Ahí ustedes de repente me dirán, pero o sea, si soy propietario, entonces ya no necesito comportarme. En realidad es correcto, ¿no? Si usted ya es propietario, no necesita comportarse como propietario. Y ahí más o menos dése cuenta que hay un ejemplo de lo que sería la diferencia entre posesión y propiedad. Si usted ya es propietario, no necesita, pero cuando usted es poseedor, sí debe demostrarlo, ¿no? Debe demostrarlo. Nuevamente, un ejemplo, ¿no? Cuando usted, señora o señor, era enamorado de su pareja, ¿no? Siempre la llevaba de la mano, del brazo, ¿no? La abrazaba, ¿no? Y después cuando se casa, cuando ya tiene el anillo, vete por tu lado, yo me voy por mi lado, total, ya está, estoy casado, acá está el anillo, ya, chévere, ¿para qué voy a estar abrazándote? No te fastidies, ya, acá camina solo. No, es una broma, man, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya hay un tema de que se ha elevado, ¿no? La condición, ¿no? O sea, a nivel de posesión, sí, se necesita demostrar, ¿no? Entonces, es por eso de que uno de los elementos de la posesión es eso, ¿no? El animus possidente, el comportamiento que debe tener una persona para demostrar que es poseedor. ¿Cuáles son los tipos de posesión? Bueno, los tipos de posesión están regulados en el Código Civil, ¿no? En el Código Civil establece tipos de posesión que, digamos, demuestran, ¿no? La forma en cómo uno se entiende el derecho de posesión, ¿no? Y ahí es importante que ustedes sepan, oye, a qué se refiere, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo de posesión, ¿no? El artículo 905, ¿no? O bueno, en el Código Civil, a partir del artículo 905, ¿no? Hace referencia a los tipos de posesión. A partir de ahí hace referencia a los tipos de posesión. Y hay tres tipos de posesión que en realidad se desarrollan más, ¿no? Que son la posesión mediata e inmediata, la posesión legítima e ilegítima, y que la ilegítima se divide en de buena fe y de mala fe, y finalmente la posesión precaria, ¿no? Vamos a ver cada uno. Primero, posesión mediata o inmediata, ¿ya? El artículo 905 desarrolla lo que es la posesión inmediata y dice, el poseedor inmediato es poseedor inmediato el poseedor temporal en virtud de un título. Corresponde la posesión inmediata a quien confirió ese título. Para hacerlo simple, si usted, digamos, tiene un bien cualquiera, lo que sea, a mí se me ocurre ya, voy a escoger este código, ¿no? Yo tengo este código civil, ¿ya? ¿Cuál es la posesión mediata? La que yo tengo con el código civil en este momento. Esta es una posesión mediata. Se presume que yo soy el propietario. ¿Por qué? Porque lo tengo. Nada más, ¿no? Ya, yo soy el que tengo el título, digamos, o el que tengo el comportamiento, animus possidendi, corpus posiciones, acá está, pues. Soy el dueño. ¿Por qué soy el dueño? Porque acá lo tengo, miren, como lo quiero, lo abrazo. Soy el dueño. Perfecto. Eso es una posesión mediata. ¿Es temporal?
Dependerá, dependerá, ¿no? ¿Por qué se entiende o por qué el artículo dice temporal? Porque podría ser que yo, si se lo entrego a otra persona, ya deja de yo ser yo dejo de ser poseedor mediato y me convertiría en poseedor, ¿no? Inmediato. O el otro se convertiría en poseedor inmediato en virtud de un título. Y esa es la diferencia, es que hay un título, hay algo que une. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo el título, yo soy poseedor inmediato. Si usted me dice, doctor o profesor, me presta su código y yo se lo entrego, en ese momento usted se convierte en un poseedor inmediato, porque hay un título. Usted diría, pero no hemos firmado contrato. No, no necesariamente hemos firmado contrato. Basta que usted sepa que ese código no es suyo para que ya se entienda que usted es un poseedor inmediato y yo soy el inmediato. Otro ejemplo de posesión es la posesión legítima e ilegítima, ¿no? Bueno, posesión legítima está basada en un tema de asentamiento de un derecho, ¿no? Yo sé que soy legítimo posesionario, ¿no? Digamos, yo sé que ese bien, por ejemplo, pertenecía a mi padre o mi madre, o lo pertenecía a un amigo y él me lo entregó a mí, entonces yo, ¿no? y firmamos un documento. Entonces yo me considero, ¿no? legítimo poseedor de ese bien. Ojo que no estoy hablando únicamente de bienes inmuebles, ahí yo me estoy hablando de todo tipo de bienes, ¿no? Muebles, inmuebles, lo que sea. Entonces, si yo tengo ese previo conocimiento, mi posesión es legítima. ¿Cuándo es ilegítimo? Se le entiende ilegítimo, como dice el artículo 906, cuando yo creo que es mío, porque ese título de repente está equivocado o ese título tiene un vicio, entonces tiene un vicio, pero yo creo que es real. Entonces ahí viene el tema de definir, oye, ¿cuándo es un poseedor ilegítimo de buena fe y cuándo es un poseedor ilegítimo de mala fe? Se entiende de buena fe, ¿no? Conforme a la 906, porque dice, la posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título. Ya, perfecto. Como yo no lo sé, no sabía, pues, no sabía que ese título estaba mal hecho, o tenía un vicio, o tenía un problema, o realmente nunca existió, ¿no? propiamente, ¿no? Entonces, por eso soy un poseedor de ilegítimo, pero de buena fe. Por esa ignorancia, por ese error, yo también puedo ser dueño de los frutos, ¿no? Y puedo ser poseedor casi indefinidamente, hasta que alguien me demuestre, ¿no? O que me acredite o desvirtúe mi buena fe. Acuérdense que en el derecho, ¿no? En el derecho, la buena fe se presume y la mala fe se prueba, ¿ya? En el derecho siempre es así, ¿no? En realidad, cualquier cualquier situación de buena fe en donde una persona cree que es posesionaria, se aplica a esta situación. Ejemplo, ¿no? Ya me están pidiendo su compañero, me dice un ejemplo. En realidad ejemplos hay un montón.
Y eso no solamente lo he visto yo, sino ustedes lo pueden ver en cualquier momento, cuando una persona dice que compró un bien de una determinada persona, pero en realidad el que supuestamente que lo había vendido no era el dueño, sino se lo había vendido otro, y era de otra persona, ¿no? O sea, digamos, A se lo vende a B y B agarra y, digamos, lo vende a C, pero C nunca se entera, ¿no? Y usted viene, veo a Emilio Figueroa, yo veo el título de A y le compro a A, ¿no? Le compro a A. Yo creo en A porque él es el dueño, pues no él aparece, pero y después viene C y me dice, no, yo se lo compré de B. ¿Y quién es B? Ay, que se lo compró de A. Oye, pero yo lo compré directamente de A. Ahí hay un tema, ¿no? De buena fe. Tendría que demostrarse, sí, tendría que demostrarse. Por eso le digo que en el derecho la buena fe, ¿no? Se presume y la mala fe se debe probar. Y ahí viene el tema de la posesión ilegítima de mala fe. ¿Y cuándo se entiende posesión ilegítima de mala fe? Se entiende la mala fe, ¿no? Primero dice la norma que se entiende de mala fe a la persona que dice, ¿no? El poseedor de mala fe responde o el detrimento del bien aún por caso fortuito o mal o fuerza mayor, salvo que este también se hubiera producido en caso de haber estado en poder de su titular, ¿no? Habla de esa responsabilidad, pero no dice propiamente qué es la mala fe. Sin embargo, tenemos que entender que si alguien, digamos, haciendo un análisis, ¿no? Contrario sensu o en sentido contrario, se entenderá poseedor de mala fe a la persona que sabiendo que ese bien no es suyo, igual lo ocupa. Sabiendo que no es suyo, igual lo ocupa. Eso es un poseedor de mala fe. Dice, no, Kelly, me haces unas preguntas bien complicadas, ¿ah? No es porque sea, la puedo responder, pero tienes que hacérmela por correo, no seas mala, ¿no? La mala fe sabiendo que has comprado un inmueble con documentos falsificados, no. A ver, hay que poner las cosas sobre su correcta sentido, ¿no? Yo, porque también no crean que soy tan inocente, ¿no? Tengo cara de un poco, ¿no? De inocencia, pero tampoco tanto, ¿no? O sea, el hecho de nacer de noche no significa que nací anoche, ¿no? O sea, si alguien compra con documentos falsificados, no necesariamente es alguien de mala fe, porque para probar la mala fe debería demostrarse que realmente yo sabía que lo compré con documentos falsificados, ¿no? Y por eso, y eso todo se tiene que demostrar dentro del proceso, ¿no? Si yo compro supuestamente basado en los documentos que me presentan, no podrían decirte, ah, tú sabías que eran falsos. Ah, no tengo cara de perito, no. Como le digo a mi esposa, no, yo no tengo cara del doctor Strange, ¿no? No soy pitonizo, ¿no? No soy Jaime para saber pues que realmente esos documentos sean falsos, pues, ¿no? O sea, imposible. Eso se tiene que demostrar en un proceso. Y solamente en este proceso se demostrará, primero, si los documentos son falsos o no, y si hay mala o mala fe también, ¿no? Se puede demostrar en las fechas que fue adquirido, a por lo menos que haya vendido el mismo día. Bueno, pero es que todo es un conjunto, pues. Todo es un conjunto. ¿Cómo yo pruebo que el bien ha sido adquirido de mala fe? Bueno, pues no. Ahí hay otros temas, ¿no? De probar documentos. Es un tema más de generar todo toda la situación propiamente, que verla en forma separada, ¿no? Dice, buenos días, en un proceso judicial, por ejemplo, el poseedor de buena fe al final tendría que probar su buena fe. No.
La persona no prueba la buena fe, se presume la buena fe. Lo que tiene que demostrar la otra persona es que hubo mala fe. Eso es lo que siempre se tiene que hacer. La buena fe se presume, la mala fe se prueba, ¿no? Eh, eh, sí, estimado César, pero me hacen referencia de un proceso, tema, la pregunta que le dije a su compañera era sobre adopción, ¿no? Y hace referencia a sucesión. O sea, es un poquito, estamos en reales. Está metiendo adopción, sucesión y de ahí reales. O sea, por eso le digo que es un poquito complicado. ¿Ya? Eh, con el tema de la digitalización en Lima, estas cosas suceden, sí, en Lima, en todo lugar. ¿Ah? Y no solamente aquí se cuecen habas, o sea, en otros países también, ¿ah? Por si acaso. Este, el tema es, nuevamente, ¿no? El buen análisis de los documentos para poder firmar transferencias de derechos de propiedad, ¿no? Hace 6 años. Uh, Marco, hazme esa pregunta a mi correo, ya, para poder revisar. Eso es complicado, ¿no? Cuando hacen referencia, oye, bienes que eran del Estado y que luego pasaron, ¿no? Al final de la diapositiva está el correo. Eh, Acuérdense, bueno, también eso lo vimos en prescripción adquisitiva, ¿no? Salió en el año 2010, si no me equivoco, una norma por nuestro querido Alan, ¿no? Que declaró la imprescriptibilidad, ¿no? De los bienes de dominio del Estado. Entonces, hay que analizar, ¿no? Porque si esa norma si usted demuestra que es anterior a la dación de esa ley, pero no se me acuerdo si es 2008 o 2010, pero ahí por ahí está. Entonces, así usted tenga o cumpla con los requisitos, si es un bien del Estado, no podría, ¿no? Pero para eso hay que revisar temas, ¿no? ¿Cómo debe entenderse la buena fe? Cuando confío en la precisión del registro, sí, ahí hay buena fe. Pero cuando el título que originó el asiento registral tiene una imprecisión que no revisé, se dice que no hubo buena fe. Entonces me pregunto, ¿qué es tener buena fe? ¿Es un tema de conducta diligente o ausencia de mala intención? En realidad son las dos cosas. O sea, una conducta diligente y también la ausencia de mala intención. Son ambos, ¿no? Y no solamente eso, sino también el desarrollo de cierto comportamiento, ¿no? O sea, no basta establecer que tuve una conducta diligente, sino que tuve todo un comportamiento que puede demostrar que no tuve mala fe, ¿no? Nuevamente, métanselo en su cabecita. La mala fe se prueba, la buena fe se supone, se presume, ¿ya? Finalmente, la ocupación precaria, ¿no? Que está regulada en el artículo 911, donde dice que la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ya feneció, ¿ya? Y ahí hay dos elementos, pues. Ya no existe y feneció. Implica terminar, o sea, el documento que yo acreditaba tener como elemento de protección o elemento de que me aseguraba mi derecho sobre el bien, bueno, ya terminó, feneció. Es por eso de que cuando llegamos a ver desalojo, porque también tuve la oportunidad de ver desalojo, una de las cosas que yo les decía era que ustedes, para lograr un desalojo, primero tendrían que solicitar, requerir mediante carta notarial, no solamente comunicar el término del contrato, ¿no? Sino también solicitar la devolución del bien. Entonces, en este momento ya se convierte en precario, ¿no? Ya termina, ¿no?
Es interesante revisar esta casación 1818 del 97, donde la Corte Suprema dice que debe entenderse como tal la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que permita advertir la legitimidad de la posesión que ostenta el ocupante, en razón de que el demandado, a cual ocupante precario del predio de litis, tiene la condición de guardián o portero del referido edificio. Claro, pues porque si usted puede acreditar que el título que tenía o supuestamente que acreditaba su derecho ya no existe o ha terminado, entonces inmediatamente aplica el artículo 911. Ya. Dice, si de mala fe se apropia de una casa y la registraron en registros públicos, pero sin documentos, y el verdadero dueño tiene escritura, pero no lo puede registrar porque ha ido de frente al registrador legalmente, está en proceso, ¿se podría recuperar esa propiedad? Por supuesto, por supuesto. Ahí se tendría que demostrar la nulidad de la transferencia. Es un proceso de nulidad de acto jurídico en este caso, ¿no? Probar, ¿no?, lo que la documentación es falsa. Y si se demuestra que la documentación es falsa, es evidente que hay mala fe, ¿no? Dice, ¿el poseedor precario es aquel que fue inmediato? Sí, así es. Se entiende un poseedor precario, ¿no?, que viene de una posesión inmediata. Así es, exactamente. Uh-huh. Ahí terminó, ¿eh? Que me he olvidado de la tilde, ¿no? En fin. A ver, allá. ¿Cuáles son los tipos de presunciones que tiene la ley, ¿no?, sobre posesión, ¿no? Y ahí es donde un poco yo les explicaba que el tema de posesión, ¿no?, cuando ustedes me preguntan, ¿no?, el profesor, el certificado de posesión, ¿no?, el certificado que acredita, ¿no?, que las municipalidades, ¿no? Lo que sucede es que las municipalidades se basan no en tanto en quién aparece o quién es poseedor, sino se basan en la condición de contribuyente y se presume, y ahí viene la primera presunción, que está establecida en el 912, de que el poseedor es reputado propietario mientras que no se pruebe lo contrario, ¿no? Y como la municipalidad es lo único que le interesa es cobrar tributos, no le importa quién es el que le ocupe, pero le importa que el que ocupe o el que se diga que tiene el bien tribute, ¿no? Entonces, en este caso, se aplica el 912, pues no, las municipalidades aplican el 912, que es la presunción de propiedad. Por aquí, un momentito. Dice, ¿por qué hay proceso de desalojo por ocupante precario? ¿Cuál sería su tesis de este ocupante si ya ocupó si ya culminó el contrato? No entiendo la pregunta, perdón, no entiendo la pregunta. ¿Cómo? Si usted se refiere a cuál sería el sustento de la contestación de la demanda de este señor, ¿no? Chamare, pasar con la computadora. Usted se refiere a eso, ¿no? Bueno. Dice, la posesión precaria y la prescripción adquisitiva de dominio están relacionadas en cuanto un poseedor precario podría solicitar la PAD. En realidad, a ver, si es un poseedor precario, vamos a tener un problema en la prescripción adquisitiva, porque si es precario es porque tuvo un título. Si tuvo un título o ya no lo tuvo, eso implica que hubo una posesión inmediata. Por eso su compañero cuando me pregunta, ¿no? Oye, ¿un poseedor precario viene de una posesión inmediata? Sí,
Entonces, si usted me habla de prescripción adquisitiva diciendo, por ejemplo, ¿no? No, quiero hacer una prescripción adquisitiva. Ah, ya, muy bien. ¿Usted lo tiene? Sí, lo tengo desde hace más de 10 años. Yo era el guardián. Ya está muerto, ya está muerto. Porque el hecho de decirme que ya era el guardián, ya pues eso implica que había un documento que acreditaba que usted es el guardián. La otra persona puede oponerse y decir, no, este señor es el guardián. Oye, pero lo tuve por más de 10 años, sí, pues, pero el contrato de guardianía era por 15 años. No puede, ¿no? Ahí hay, digamos, que revisar un montón de cosas, ¿no? Otra, ay, no sé qué está pasando con la computadora, que se me avanza la diapositiva, yo no quiero que avance, allá. Luego otra, pues, presunción, la presunción de accesorios, ¿no? La presunción de accesorios, que implica de que la posesión de un bien hace presumir sus accesorios. Es por eso de que, por ejemplo, si usted tiene una casa, se presume que también usted es dueño de la casa, del jardín, ¿no? De los baños, de todo lo que sea adicionalmente. Luego está la presunción de buena fe, que es la que, digamos, se presume nuevamente. La buena fe se presume, la mala fe se tiene que probar. Donde se presume que si yo tengo el bien, se presume no solamente que lo tengo, que soy posesionario o que soy propietario, sino que se presume que es de buena fe. Ya tendría que probarse, ¿no? Y ahí también viene la posesión, también entendida con la, con la duración, pues, ¿no? La duración. Se supone que si es de buena fe, esa posesión continúa, ¿no? Y es durable, mejor dicho. Y finalmente la continuidad, ¿no? Donde ahí es donde se habla de los famosos plazos posesorios. En algún momento, de repente, hemos escuchado, se pueden sumar plazos posesorios, ¿no? Ah, ya. ¿De dónde viene esa figura de los plazos posesorios? Del artículo 915. Porque dice, si el poseedor actual prueba haber poseído anteriormente, se presume que poseyó en el tiempo intermedio, salvo prueba en contrario. Ah, ya. Entonces, si estamos hablando de que yo tengo documentos que acredita que poseí en el 2010 y de ahí acredito que, y no tengo más papeles, y de ahí acredito que tengo documentos en el 2015, se presume que entre el 2010 y el 2015 también seguí poseyendo, ¿no? ¿No? Bajo esta presunción, ¿no? Dice, pero la municipalidad tiene un documento, dice, pero la municipalidad tiene que tener un documento que acredite la posesión del contribuyente. No hay obligación. Olvídese, mi estimado César. Por más que el interés de la municipalidad es recaudar tributos, más si tiene que cambiar la totalidad de contribuyentes con mayor razón, no está obligada. La municipalidad no se encarga de demostrar derecho de propiedad. Nunca lo ha hecho ni nunca lo hará. La municipalidad está solamente para recaudar tributos sobre la base de las declaraciones juradas de los contribuyentes, nada más. Dice, y si el contrato fue verbal, bueno, ese es otro tema, ¿no? Ahí tendría que verse, ¿no? Diferencia entre usucapión y ocupante precario, es que no son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Como hablar de café y hablar de gaseosa. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver. Este, se le da una propiedad en posesión de un terreno agrícola. Lo heredó su padre, en consecuencia, tienes que hacerme esa pregunta interna, Johnny. Mándame un correo, ¿no? La fecha no puedo registrar mi propiedad, entonces no.
Juana, envíame un correo. Ese es un tema, no es tan simple. Por si acaso, algunas preguntas que me están haciendo no son tan simples, ¿ah? Así que yo les pediría mejor mándenme un correo y sobre eso yo lo revisaré y lo veremos en el estudio, pues, de repente, ¿no? Usucapión y prescripción adquisitiva es lo mismo, digamos. Usucapión se le llama a la prescripción propiamente, ¿no? Por el transcurso del tiempo. Y la prescripción adquisitiva se le llama hacia un procedimiento que, una vez cumplidos los requisitos que establece el Código Civil, te permite obtener derecho de propiedad sobre un determinado bien. Ahora sí, vamos a hablar de propiedad. Vamos a hablar de propiedad. ¿Ya? Nuevamente, ya, al final está mi correo. Al final es del... Ya les he pasado las otras diapositivas a la coordinación. Ahí también pueden ver mi correo. Yo les decía, ¿no? Al comienzo de esta sesión que el tema de la propiedad se basa, o mejor dicho, no es tan simple que pensar en posesión, ¿no? Y la posesión es la base de la propiedad. En el derecho, los abogados tenemos la obligación no de garantizar posesión, sino lograr propiedad, ¿no? Esa es nuestra meta, ¿no? Eso debemos lograr siempre. Garantizar posesión es algo difícil porque cualquiera puede tenerlo, cualquiera, ¿no? Es por eso de que realmente con algunos clientes, o sea, me es un poco difícil, digamos, tratar de hacerles entender que el hecho de que usted lo tenga por 10 años o 20 años o 30 años, significa que ya usted es dueño, por más que diga que yo viví aquí por más de 40 años. ¿Tienes algún documento? No. Entonces no eres dueño. Pero ya tengo 40 años, se supone que tienes dueño. Ese es el mayor error. Pensar que el tiempo me convierte en propietario. No. El tiempo ayuda a determinar la posibilidad de que me declaren propietario. Por eso existe la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Yo le hacía un ejemplo, digamos, creo que le hice el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo dejo mi celular en la casa de un amigo y me voy de viaje? Ya de por sí, al de dejarlo en la casa de mi amigo, ya es de mi amigo, ya es de él. Me voy de viaje, digamos, me voy de viaje por 5 años. ¿Eso significa que ya el celular es de él? Porque está en su casa. ¿Ya es? No, no lo es. Y no lo va a ser. Si yo me voy de viaje 20 años y de ahí regreso, podría decirle, ¿me das mi celular? Y mi amigo tendría que decirme, sí, aquí está, tómalo. ¿Por qué? Porque la posesión no implica propiedad. El tiempo no implica propiedad. El tiempo no me da propiedad. El poseerlo únicamente no me da propiedad. Me da eso, posesión, nada más. ¿Qué necesito para pasar de posesión a propiedad? Ah, eso es otra cosa. Y ahí es donde la idea del abogado es crear mecanismos para poder lograr convertir un simple comportamiento en un derecho, ¿no? Eh, para poder inscribirme como contribuyente necesito algún documento para acreditar mi posición. Eh, claro, en realidad sí, ¿no? La municipalidad ahí le va a pedir documentos, ¿no?, que acrediten la posesión, no sé. ¿A qué se refiere la posesión de continuidad? La presunción de continuidad. Ah, la presunción de continuidad es
como les dije, ¿no? Posesión de continuidad es cuando, por ejemplo, ¿no? Tengo documentos del año, hasta el año 2010, ¿no? Y de ahí se me perdieron, no tengo nada, y recién tengo documentos a partir del año 2015, ¿ya? Hacia adelante. Entonces, yo podría decirle, entonces como usted tiene hasta el 2010 y nada en el 2011, 12, 13, 14 y recién en el 2015, yo podría pensar de que usted no fue dueño. No, pues la ley hace una presunción y te dice, se presume, ¿no? Dice, si el poseedor actual, digamos, prueba haber poseído anteriormente, se presume que poseyó en el tiempo intermedio. En ese plazo intermedio se entiende que sí poseyó, porque es un poco difícil pensar, ya, por ejemplo, en una prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Que me ha pasado con algunos clientes que tenían 2010, no tenían 2012, 2013, y de ahí tenían 2013, no tenían 2015, 2016, y tenían 2018, y no tenían 2019, 2020, y de ahí tienen 2021. Ya, yo voy a decirles, ya no puedo hacer la prescripción porque te faltan estos añitos de documentos. No, pues ahí yo aplico presunción de continuidad. ¿Qué se entiende como propiedad? Propiedad se entiende, bueno, en primer lugar, nuestro Código Civil no dice que es propiedad, ¿ya? No dice. No, no, no. Nuestro Código Civil no ha conceptualizado el sentido de propiedad. Lo que sí ha dicho es lo que representa la propiedad, o sea, lo que causa la propiedad. Y la propiedad, como dice en el Código Civil, dice el artículo 923, es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien y debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Eso es lo que dice, ¿no? Eso es lo que es propiedad, o lo que representa la propiedad. Dice, ¿un poseedor de un bien inmueble podría vender su bien a otra persona? En realidad no. En puridad, no. Porque poseer no te convierte en propietario. Los únicos que podrían disponer del bien son los propietarios, ¿no? Es por eso que por la posesión al ser un derecho no se vende, se cede, ¿no? Por eso es la cesión de derechos, ¿no? Y en este caso, cesión de derechos de posesión, ¿no? ¿Cuáles son las características o los caracteres de la propiedad? Primero, que es un derecho real, ¿no? ¿Qué implica que es un derecho real? Que es el propietario lo frente a todos y todos tienen el deber de respetar la situación jurídica en la que el propietario se encuentra. Por eso, digamos, cuando le hacía el ejemplo del chiquito con su juguete, ¿no? El hecho de que él diga que es mío, así lo suelte, todos sabemos que es de él y todos nos obligamos a respetarlo. A nivel general, el hecho que una persona diga que es propietario nos obliga a todos, inclusive al Estado, a respetar el derecho de la propiedad. Aunque aún lamentablemente está un poquito mal, este, este, podría decirse que está un poco desmejorado ese derecho de protección, ¿no? Pero la idea es que todos respetemos y protejamos el derecho de propiedad de los demás, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Ya? Otra vez, no sé, computadora, creo que le voy a tener que pasar el antivirus a esto. Ya, a ver, ¿qué se entiende por absoluto, ¿no? El derecho real es absoluto porque dice que confiere al titular todas las facultades sobre el bien. O sea, yo puedo hacer con él lo que quiera, ¿no? Lo que quiera. Podrían decirme también que ningún derecho es absoluto, es cierto, ningún derecho es absoluto, pero digamos que el derecho de propiedad
es uno de los derechos más absolutos, ¿no? Porque permite hacer casi de todo sobre el bien, ¿ya? Otra característica sobre el derecho de propiedad, ¿no? Es el tema de, o característica, ¿no? Es la exclusividad, ¿no? La exclusividad entendida, ah, otra vez la computadora, ¿no? Qué raro. Que implica